Elena, si alguien me puede verificar. Bueno, manito parrilla, algo, para saber que me estoy escuchando. ¿Chiquillo está? Sí, profe, sí se escucha. Ya, muchas gracias. Voy a empezar entonces a compartir y vamos a empezar. El resto se va a tener que ir sumando con el paso del tiempo. Aquí justamente viendo en dónde había puesto el set 6, claramente lo hice en la semana 12, pero en la 14. Y hoy día vamos a trabajar este set 6, ¿ya? Que aquí nos descuadramos un poquito quizás con lo que dice el Mankyu, porque nos saltamos el capítulo 6 y después lo vamos a volver a tomar en el set 7. Entonces el set 6 corresponde al capítulo 7 del Mankyu, que se llama los consumidores, los productores y la eficiencia de los mercados. ¿Ya? Entonces este es un set bastante teórico en algunas partes, un poco de ejercicio, pero tenemos conceptos que tenemos que tener claros sí o sí. ¿Ya? Como número uno, vamos a definir con nuestras palabras el concepto de economía de bienestar. ¿Ya? Siempre les digo que cuando nos preguntan en los certámenes, más ahora que es todo online, y nos preguntan con tus palabras, muchas veces no respondemos con nuestras palabras. Yo voy a cumplir con darle la definición formal y explicársela más o menos para que ustedes la puedan entender bien. La economía de bienestar de forma más formal es el estudio de la influencia de la asignación de los recursos en el bienestar económico. ¿Ya? El estudio de la influencia de la asignación de los recursos en el bienestar económico. ¿Ya? Es un estudio porque la economía es un estudio. ¿Ya? ¿Y, ¿Y qué tiene que ver esta relación con el bienestar? ¿Ya? Es la asignación de recursos. Y muchas veces cuando nosotros nos dicen recursos, muchas veces tendemos a pensar solamente en recursos naturales y no son solamente recursos naturales. Cualquier recurso que haya que asignar. ¿Ya? Y en el bienestar económico, muchas veces el bienestar económico depende mucho de también la sociedad en la que estemos. ¿Ya? Hay sociedades o grupos de personas que, que prefieren muchas veces minimizar sus costes. ¿Ya? Hay otras personas que es lo ideal, maximizar sus beneficios. Otra gente por ahí que quisiese eh, maximizar su excedente, ya que ahí lo vamos a ver. Hay gente que quisiera pagar simplemente lo mínimo. Entonces, la forma de bienestar económico va a depender mucho de la sociedad, pero lo que tenemos claro es que la economía del bienestar es un estudio, ¿ya? De forma que tiene que asignar los recursos tal que la sociedad en la que yo esté inmersa, ¿ya? Llega a su bienestar económico. Ya que el bienestar económico no es solo uno. ¿Eh? Ahí si van quedando dudas, adelantando manito, pueden escribir en el chat, no tengo ningún problema, tengo el chat abierto aquí, así que no hay ningún problema. Con eso tendríamos la uno. Y la 2 me dice que defina con mis palabras el concepto de disposición a pagar. Bien. Y aquí nos mandamos un poco más a lo que es la materia. Los consumidores no están dispuestos a pagar siempre una cantidad estratosférica. Y a mí como productor me interesa saber cuánto está dispuesto a pagar el consumidor por mi producto, así yo poder fijar un precio al cual yo pueda venderle y que ellos me lo compren. No saco nada estar vendiendo y que ellos no me compren, ¿verdad? Entonces tengo que saber esta disposición a pagar. Y la disposición a pagar es la cantidad máxima que pagaría un comprador por un bien. ¿Sí? La cantidad máxima.
Y el punto 3 dice, define con tus palabras el concepto de excedente del consumidor. ¿Eh? Fíjense que yo tengo una disposición a pagar de tanto y pongamos un ejemplo. Rosa Lorena tiene una disposición a pagar por, no sé, un computador de última generación, 2 millones de pesos, poner un ejemplo. Y va a la tienda y ella va con esa disposición a pagar. O sea, mira, si está hasta 2 millones de pesos, lo compro. Eso es la disposición a pagar. Pero llega allá y se da cuenta de que el computador está a 1,800,000. Y la pregunta es, claramente, o sea, claramente yo lo comprará. Pero el excedente de Rosa Lorena, el excedente del consumidor, en ese caso va a ser de 200,000. ¿Por qué? Porque va a ser la diferencia entre lo que ella estaba dispuesta a pagar y lo que realmente pagó. ¿Eh? Entonces, para nosotros como consumidores, nosotros siempre sería ideal maximizar el excedente del consumidor. Para nosotros eso sería sí o sí lo ideal. ¿Eh? Una vez teniendo esto muy muy claro, podemos ver este ejercicio que dice, define, o sea, la siguiente tabla muestra la disposición a pagar de 4 posibles compradores de un libro académico específico. ¿Ya? Tenemos 4 compradores, Javiera, René, Sebastián y Laura, y disposición a pagar son de 500, 400, 350 y 250. ¿Ya? Y me dice que en base a esto, A, grafique la curva de demanda correspondiente a las disposiciones de pagar de los consumidores. Y aquí cuando tengo varios consumidores y yo quiero sacar como la curva de demanda de todos según su disposición a pagar, se hace como casi como una escalera. Y de hecho lo vamos a ver ahora. Y luego vamos a sacar los excedentes del consumidor de cada uno y de todos, ¿eh? Tal como me muestra, me pide la alternativa. Así que vamos a copiar esta tablita para pasarla en la pizarra. Y aquí lo tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es un gráfico en donde va a decir precio y a este otro lado va a ser cantidad. ¿Ya? Y antes de eso tenemos que hacer una siguiente tabla. ¿Ya? Que la tabla va a decir precio, ¿ya? Los compradores y la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque vamos a poner tramos. De hecho, lo que vamos a hacer vamos a graficar una función por tramo. Y a cada consumidor la vamos a denotar solamente con una letra para que sea más difícil. Javiera J, René R, Sebastián S y Laura L. Más que fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si el precio es más de 500, ¿cuánta gente va a comprar? Ninguno. ¿Por qué? Porque Javiera es la que está dispuesta a pagar más y aún así, ¿verdad? Puede pagar solamente hasta 500. ¿Ya? Entonces, en este caso, la cantidad demandada es cero. Pero, ¿qué pasa si es entre 500 y entre 400 y 500? ¿Ya? Si 400 y 500, ¿quién va a comprar? Solamente Javiera, entonces la cantidad demandada es una. ¿Ya? Pero entre 300 y 400, fíjate que en este caso, ¿quiénes van a comprar? Van a comprar. ¿Ya? Eh, Va a comprar Javiera, va a comprar René y de hecho también va a comprar Sebastián. ¿Ya? Y aquí la cantidad demandada es 3.
¿bien? Y entre 200 y 300, si el precio fuese entre 200 y 300, aquí fíjense que van a comprar todos. ¿Por qué? Porque todos están dispuestos a comprar a ese precio, a un precio tan bajo. ¿Bien? De hecho, Laura no se sabe todavía. ¿Bien? Pero probablemente sí lo compre. O sea, si está dentro de ese rango, probablemente. Pero si yo digo menos, por ejemplo, menos de 200, en este caso es seguro de que todos me compran. ¿Ya? Totalmente seguro. Aquí Laura puede ser que sí me compre. ¿Ya? De hecho, acá arriba también Sebastián puede que sí me compre. Y para ponerlo más seguro, podemos ponerlo así, ¿verdad? En los casos solamente seguros. En los casos seguros de que me compre, en este caso me va a comprar. Dime, digo. Te quiero hacer una consulta. Quiero hacer una consulta. ¿Por qué se supone que la segunda fila es la cantidad de la demanda? ¿De dónde salen esos números 0, 1, 3 y 4? No, Ah, como que ya, me... no, que ahora cambiaron. Ahora cambiaron porque eliminé. ¿Ya? Pero es lo siguiente. Fíjate que estamos viendo la disposición a pagar y nosotros vimos que la disposición a pagar es la cantidad máxima que un comprador está dispuesto a pagar por un bien específico. ¿Ya? Entonces, tenemos la disposición a pagar arriba. Entonces, ¿qué pasa si este bien específico, que en nuestro caso era un libro académico, ¿verdad? Costase más de 500, nadie va a comprar, por ende la cantidad demandada va a ser cero. ¿Bien? Si el bien específico está entre 400 y 500, quien solo va a comprar va a ser Javiera. ¿Por qué? Porque René y de ahí para abajo están dispuestos a pagar menos que 400. ¿Ya? Entonces, la cantidad demandada va a ser uno, solamente la de Javiera. ¿Ya? Si el precio está entre 300 y 400, con seguridad solo van a comprar Javier y René, que están dispuestos a pagar más que eso. ¿Ya? Entonces, claramente, si me dan un precio más bajo, excelente por ellos dos. Entonces, en este caso, con seguridad van a haber dos cantidades demandadas, la de Javiera y la de René. ¿Ya? Fíjate aquí un punto importante, que Sebastián tiene 350 de disposición a pagar, entonces en eventuales casos, si el precio fuese menor a 350, el Sebastián también podría estar aquí. Pero no lo ponemos, de hecho lo pusimos, después lo borramos por lo mismo, porque con seguridad no sabemos si Sebastián va a comprar o no, porque él me dice que el precio está entre 300 y 400, por ende puede ser 399, y en ese caso Sebastián no compraría. ¿Se entiende lo de la cantidad demandada? Fíjate que si el Sí. precio es menor a 200, todos van a comprar, porque todos están dispuestos a pagar más. Entonces, si me lo ofrecen a menos precio, por mí bien. Entonces, la cantidad demandada va a ser 4 de los 4 compradores. Súper. Entonces, nosotros aquí podemos empezar a hacer un poco nuestro gráfico. Y vamos a hacer, por ejemplo, de 200, 300, 400 y 500. Y fíjense que aquí va a haber el 0, claramente, 1, 2, 3 y 4. Y fíjense que si el precio es más alto de 500, van a haber 0 compradores. Si es entre 400 y 500, van a haber solamente un comprador. ¿Bien? Y como yo les dije, esto va a ser como una escalera. Entonces, si va entre 400 y 300 el precio, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Van a haber dos demandantes, entonces voy a tener que bajar aquí entre 400 y 300, voy a tener que poner esto así. Y así voy a ir formando mi escalera. Y fíjense que voy a llegar a un punto en donde llego aquí, que en menos de 200 van a comprar 4. Entonces, ahí tengo ya lista nuestra curva de demanda, que va a ser una función escalonada.
¿ya? Una función por tramo. Y lo que nos piden después va a ser calcular nuestras disposiciones a pagar, tanto de John como de, o sea, de Javiera, de René, de Sebastián y de Laura. ¿Bien? La disposición a pagar se pueden sacar como áreas bajo la curva. ¿Ya? Y en estos casos es muy fácil sacar el área bajo la curva porque lo que tenemos son cuadrados. Y tenemos que hacer lo siguiente. Justamente el primer reglón que nosotros veamos de esta escalera que nos va a quedar va a ser la disposición a pagar de Javiera. El segundo va a ser la disposición a pagar de René. La tercera va a ser la de Sebastián. Y por último va a ser claramente la de Laura. Mira, que está dispuesta a pagar menos, más exigente, ¿verdad? Entonces, para sacar la disposición a pagar de Javiera, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar esta área bajo la curva. Para sacar la disposición a pagar de René, lo que tenemos que sacar es esta área bajo la curva. Para sacar la disposición a pagar de Sebastián, tenemos que hacer esta área bajo la curva. Y para sacar la disposición a pagar de Laura, tenemos que hacer esta área bajo la curva. ¿Bien? Aquí para economía más avanzada, y si ustedes por ahí tuvieron cálculo 2, saben que el área bajo la curva se haga una integral, ¿verdad? Pero esta curva no es tan curva, la verdad es que es una recta, entonces como tenemos recta y a ustedes nos van a aparecer solamente rectas, lo que tienen que sacar es como si fuese simplemente un cuadrilátero, ¿ya? Y de hecho tengo puros rectángulos más que cuadriláteros, tengo solamente rectángulos y el área de un rectángulo, ¿verdad? Es base por altura. Por ende, si yo quisiese sacar la disposición, el excedente del consumidor, que es lo que tengo que sacar, ¿no? El excedente del consumidor de Javiera, ¿ya? Que lo voy a hacer con rojo, ya que está ahí puesto con rojo, tendría que ver la base. Fíjense que la base, esto vale 1. No sé si se ve el puntero por ahí. Pero la base vale 1 porque va desde 0 hasta 1. ¿Ya? Entonces la base vale 1. No estoy escribiendo en rojo. Por la altura. Y la altura va desde 500 a 400. Por ende, esa altura, ¿no?, de nosotros es 100. ¿Bien? Entonces, si se fijan, el excedente del consumidor de Javiera es de 100. ¿Bien? Y así puedo ir haciendo el de cada uno. ¿Bien? Algo importante, eso se lo voy a dejar para usted, el resto, sacar el resto básicamente va a ser por altura, pero cuando ustedes quieran sacar el excedente total de los consumidores, lo que tienen que hacer es simplemente sumar las áreas, ¿ya? La suma de las áreas me van a dar como resultado el área total, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando nosotros teníamos una figura que es así y yo no sabía cómo sacarla, yo trazaba diagonales, ¿verdad? Y sacaba el área de esa figura y de esa figura, que son dos triángulos que yo sé sumarla, y la sumo, ¿ya? Entonces, aquí pasa lo mismo, puedo sacar de todos los rectángulos que me van a quedar y los sumo y me va a dar un excedente del consumidor final. Chiquillo? Ahí tendríamos el ejercicio 4. Ejercicio 5. Vamos a seguir un poco con las definiciones. Y ya vimos lo que es consumidor, esto es muy cortito en realidad. Y vamos a ver un poco más de lo que es ahora el productor. Y vamos a definir el concepto coste. Y el coste es todo aquello que renuncia un vendedor para producir un bien. ¿Ya? Es más que nada lo que le cuesta producir el bien, pero se dice a lo que renuncia, porque básicamente es como cuando igual tenía, por ejemplo, el costo marginal, era una renuncia a un bien por el otro.
es un tema del concepto económico que se pone de esta manera, pero es el valor de todo lo que debe renunciar un vendedor para producir un bien. Porque acuérdense que en la economía se supone que yo gasto todo, ¿verdad? Entonces, quizás él va a tener que renunciar a algo que costaba 100 para esos 100, ¿verdad? Ocuparlo en producir el bien. Esos 100, entonces va a ser el coste. ¿Bien? Vamos a definir también con nuestras palabras el concepto de excedente del productor. ¿Ya? Pero antes de esto aquí debería estar medio cambiar esta pregunta y lo voy a poner al tiro. Esto por acá y esto por acá. Ya que ustedes sepan ahí cuando vean el video. Vamos a ver primero la definición de disposición a vender. ¿Ya? Y es la disposición a vender es la cantidad mínima, ¿ya?, a la que un vendedor vendiese su producto, ¿verdad? Menos de esa cantidad, él no va a vender, ¿no? Y el excedente del productor es todo aquello, por ejemplo, fíjense ustedes, yo quisiese vender mi teléfono y yo digo, tengo una disposición a vender de 100.000 pesos. Está malo, no creo que me den mucho más que 100.000 pesos, así que, ¿sabes qué? Se lo voy a ir a ofrecer a unos amigos que no son tan amigos, así que se lo voy a ofrecer y no le voy a decir cuánto me ofrecen. Voy a esperar a que ellos me digan un precio. Y voy y le digo, oye, te vendo mi teléfono, ¿verdad? Mira, no está tan bueno, pero cumple su función, está cuidado. Y él me dice, ya, mira, te doy 150.000 pesos. Entonces, mucho más alto de lo que yo estaba dispuesto a venderlo. O sea, yo estaba dispuesto a vender hasta 100.000 pesos y él me está ofreciendo 150.000 pesos. Entonces, la diferencia entre lo que yo estaba dispuesto a vender, ¿verdad?, y lo que realmente terminé vendiendo es el excedente del productor. En este caso, yo por haber vendido mi teléfono, obtuve 50.000 pesos de excedente del productor. Ya que aquí no era tan productor porque era simplemente un teléfono, pero se entiende el concepto. ¿Ya? Ahora vamos a ver el punto 8, ¿ya?, que dice que la siguiente tabla muestra la disposición a vender de 4 posibles vendedores de un iPhone 12 Pro Max, ¿ya? Y claramente estos valores no están en pesos chilenos porque 1.000 pesos por un iPhone sería quizás mucho. Y fíjense que ahora nos dan esta tabla que nosotros aquí dibujamos, esta tabla de acá, nos la dan. Entonces, mucho mejor, pueden que nos den o pueden que nos den la tabla así. Entonces, nosotros tendríamos que construir esta que para nosotros va a ser vital. ¿Mm? Entonces, en base a esto, nuevamente vamos a tener que hacer la curva de oferta que corresponde a la disposición a vender y calcular los excedentes. ¿Ya? Y sí que le vamos a sacar un pantallazo nuevamente para llevarnos esto a la pizarra. Aquí lo tengo, ¿verdad? Tengo precios. Fíjense que si el producto se vendiese a menos de 700, nadie vendería este iPhone. Si el precio está entre 700 y 800, solamente vendería Maritza. Si el precio está entre 800 y 900, vendería Fernanda y Maritza. Si el precio del bien estaría entre 800 y 900, no, entre 900 y 1000, y eso ya lo había hecho, va a vender Macarena, Fernanda y Maritza. Y si el precio estuviese arriba de los 1.000 pesos, venderían todos: Camila, Macarena, Fernanda y Maritza. ¿Ya? Y fíjense que aquí cada uno vende 3. Maritza venderá 3 iPhone, Fernanda y Maritza van a vender 3 cada una, Macarena, Fernanda y Maritza van a vender 3 cada una, y Camila, Macarena, Fernanda y Maritza van a vender 3 cada una. ¿Ya? Entonces aquí cambia un poco el esquema. Ya no va a ser solamente una unidad, así que vamos a tener que poner ojo. De hecho, le hice este ejercicio así porque
Se da mucho que estos ejercicios los pongan así. Y poco se ve en los libros. Los libros normalmente cuando ustedes estudian, les aparece que cada uno simplemente va a dar una. Va a vender solamente una unidad, cosa que no siempre es real. En este caso van a vender 3. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí nuestras cantidades. Vamos a ir de 3 en 3. ¿Ya? Porque siempre vamos de 3 en 3 en este caso. Y aquí vamos a poner nuestros precios: 700, 800, 900.000. La verdad es que ustedes pueden poner el precio abajo y la cantidad arriba, no les va a influir en nada, pero les recomiendo hacerlo siempre de una manera igual, de precio arriba y cantidad abajo, pero siempre anotarlo y sabiendo que el precio arriba y la cantidad abajo, para que ustedes puedan habituarse a estas gráficas. Fíjense que si yo vendo esto a menos de... Voy a hacer este gráfico con un regular, a ver si nos... Lo vendo a menos de 700. Nadie me va a vender este, ¿verdad? Si lo vendo entre 700 y 800, ¿ya? Solamente 3 personas, o sea, van a haber 3 cantidades ofrecidas que van a ser de Maritza. ¿Ya? Entre 800 y 900 van a haber 9. Fíjense, entre 800 y 900 van a haber 6, digo, cantidades ofrecidas, que van a ser 3 de Maritza y 3 de Fernanda. Entre 900 y 1000, ¿ya? Van a haber 9 cantidades ofrecidas, que van a ser la de Macarena, Fernanda y Maritza, ¿ya? 3, 3 y 3. Y si el precio llega a ser más de 1000, ¿verdad? Se nos va un poco para allá la gráfica. Va a ser, vamos a vender 12. O sea, 12 van a ser la cantidad que se van a ofrecer en realidad. Que van a ser la de Macarena, Camila, Fernanda y Maritza, 3 cada una. Entonces, nuevamente, si yo quisiese sacar, vamos a darles nombre. Vamos a tener Camila, ¿verdad? Macarena, Fernanda y Maritza. ¿Ah? Y vamos a ver, por ejemplo, la disposición a pagar de Camila. O sea, vamos a ver primero la de Maritza, ¿ah? Que va a ser la que está dispuesta a vender, disposición a vender, perdón, vender a un precio menor. Va a ser esta región. ¿Ya? De modo también que la disposición a ver, por ejemplo, de Fernanda va a ser esta región. ¿Ya? La disposición a pagar de Macarena va a ser esta región. ¿Ya? Y la disposición a pagar de Camila va a ser aquí un poco complicado porque aquí somos como esa región, por ahí. ¿Eh? Entonces, nuevamente voy a tener solamente, voy a sacar por ejemplo solamente el de Maritza para que nos quede claro. Y acuérdense que voy a tener que sacar el excedente del consumidor, que va a ser solamente el área del rectángulo, y en este caso el rectángulo es base por altura, ¿verdad? Y el área de este rectángulo de Maritza, por eso lo estamos haciendo de rojo, tiene como base 3 y como altura 100, porque es la diferencia que hay entre 800 y 700, claro. Y entonces va a ser 3%. Entonces el excedente del consumidor de Maritza va a ser de 300. ¿300 qué? Unidad monetaria o pesos, los que teníamos ahí. Y asimismo pueden hacerlo con todos los, el resto de los productores. De hecho, este es el excedente, nuevamente me equivoqué, el excedente del productor. ¿Bien? No sé si ustedes pueden seguir respondiendo la B, ¿ya? Así que vamos a ir por las últimas dos y vamos a
tienen que quedarse así porque vamos a definir algunas cosas importantes. Por ejemplo, el concepto de eficiencia. ¿Cuándo un mercado es eficiente? Un mercado es eficiente cuando logra realmente asignar los recursos tal que maximice los excedentes totales de toda la sociedad. ¿Ya? Eso lo voy a dibujar aquí. Fíjense que voy a hacer una función, voy a poner una gráfica que ustedes quizá un poco más conocida que esta función por tramo que acabamos de hacer ahora, que es por ejemplo la curva de demanda, que es así, ¿verdad? Y la curva o sea, realmente está la curva de oferta, y la curva de demanda, que es algo así. Entonces, nosotros sabemos que en la intersección, ¿verdad? De esto, la curva de demanda y la curva de oferta, yo tengo mi cantidad en equilibrio, que lo ponemos siempre con un asterisco, ¿verdad? Y nuestro precio en equilibrio. ¿Ya? Y aquí, ¿cuál va a ser el excedente del consumidor y el excedente del productor? Lo que está arriba, ese, fíjense que es un triángulo, así que es súper fácil sacar el área de un triángulo. Lo voy a escribir aquí, el área de un triángulo, ¿verdad? Es un base por altura partido 2. ¿Ya? Y voy a tener también, fíjense que lo que puse en azul, ya lo que está arriba del precio va a ser el excedente del consumidor. ¿Ya? Entonces, si a ustedes les sale una gráfica como esta, igual, de todos modos, podrían calcular los excedentes del consumidor y el excedente del productor, que es lo que está abajo del precio en equilibrio. ¿Ya? Entonces, fijémonos en algo. Cuando existe eficiencia, es decir, cuando realmente se asignan los recursos de tal manera que se maximizan los excedentes, es justamente cuando el precio y la cantidad están en equilibrio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se maximizan los excedentes, ¿ya? Es como, no sé, a ver, es justamente se da en este punto por la razón de que aquí están los dos conformes. ¿Ya? Entonces, justamente en este punto, los excedentes se van a maximizar. ¿Ya? Pero es que hay algo muy importante, porque alguien me podría decir, no, el excedente del consumidor se puede maximizar a medida, ¿verdad? Se puede maximizar aún más a medida de que el precio baje, y el excedente del productor se puede maximizar aún más a medida de que de que el precio en equilibrio suba. Eso es cierto, tiene razón, el excedente va a aumentar y va a ser mejor para el consumidor de una manera y va a ser mejor para el productor de una manera. Pero por eso todo esto está en equilibrio, porque en este punto ambos están totalmente conformes, ¿ya? Con lo que me da uno y me da otro. ¿Ya? Entonces eso es muy, muy importante. Y ahora por último vamos a definir el concepto de equidad. ¿Ya? Que el concepto de equidad es un concepto que me habla sobre económicamente, ¿verdad? Y en esta materia, el concepto habla sobre la justicia de la distribución del bienestar. En este caso es justo, ¿verdad? Este excedente del consumidor y este excedente del productor, porque ambos están conformes, ya lo dije. ¿Eh? Y básicamente eso, chiquillos. Eh, Más adelante, la próxima semana, nos volvemos a ver y vamos a retomar el capítulo 6. Ya acuérdense que este set, que es set 6, los consumidores, los productores y la eficiencia del mercado, habla sobre el capítulo 7 del Minecraft. Así que si lo quieren estudiar, está ahí. Pero para el set 7 vamos a ver el capítulo 6, ¿ya? Que es la oferta, la demanda y la política económica, y ahí vamos a ver, pero hasta el momento vamos a tener ayudantía todas las semanas. Así que
porque vamos desfasados con la profe, así que tenemos que ponernos al día. Y eso, así que espero verlo al menos a los 4 que están aquí la próxima semana. Si no pueden, claramente, dile. Pero eso, chiquillos. Que les vaya bien. Espero tengan un muy, muy buen fin de semana. Que lo disfruten, descansen. Y eso, chiquillos. Que estén bien. Chau, chau. Chao, nos Chao. vemos.